qué es esto de la telemedicina. Y precisamente para este tema tenemos a la experta, ella es psiquiatra. Soy la doctora Laura Friche, soy médico cirujano, yo soy egresada de la UNAM, de la FES Iztacala, y posteriormente hice la especialidad de psiquiatría en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que es del ISSSTE, y después hice la subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente en mi casa, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, que es donde actualmente trabajo. Ahorita, justamente en esta parte de como del área laboral, bueno, yo estoy llevando todo lo que tiene que ver con la clínica de telemedicina en el hospital. Justamente a partir de que pasa toda esta situación de la pandemia, si bien ya es algo que ya se hacía, pero ya se implementa como de manera muy formal, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que me apasiona y que estamos ahí todo el tiempo como estudiando y viendo qué más aprendemos. Entonces, bueno, esa soy yo. Ya nos anticipaste un poquito que esto no es nuevo, que esto ya se usaba, Claro. y que creo que ahorita como cobrado fuerza en la pandemia. Empiézanos a decir qué es esto exactamente para que la gente entienda qué es la telemedicina. Sí, efectivamente, Yolanda. Mira, la telemedicina es un método más de la medicina que está implementada desde hace ya muchos años. Realmente como tal, el término de telemedicina empieza pues, a ser como más frecuente, que se utiliza a partir de 1993, ya como un concepto de telemedicina. Pero previamente ya existía desde hace muchísimo tiempo el uso de pues la tecnología. Obviamente depende mucho pues de la etapa en la que estamos, para poder como acortar estas brechas de atención que existen. Entonces hablamos, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial ya utilizaban, por ejemplo, el fax o el telégrafo, perdón, para poder comunicarse los médicos con pues o sea, con toda la gente que estaba en la guerra y que estaba herida, para poderles brindar como atención médica, ¿no? Entonces, esta parte es algo que actualmente ya la Organización Mundial de la Salud establece como un método más de la medicina, que justamente quiere esto, ¿no? Utilizar todas las herramientas de la tecnología. Esto es teléfono, obviamente ahorita pues teléfono celular, videoconferencias. Ahí también, por ejemplo, existe la telecirugía, ¿no? A través de un médico que está en una institución y que está supervisando o que está guiando la cirugía que está en otro lado del mundo. Pero sí, justamente la telemedicina es algo que, insisto, se implementa como tal, más o menos por ahí de los años 60, 70, pero que desde antes ya se utilizaba, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a través de diferentes pues sí, de diferentes tecnologías, dependiendo de la época, para poder mantener la comunicación y disminuir las brechas de atención. No es algo nuevo. Yo creo que la pandemia, evidentemente, pues bueno, nos trajo demasiados cambios, demasiados procesos de adaptación, y uno de ellos es, yo creo que quitar, les decía yo antes de que entráramos como al aire, esta parte del miedo, del estigma que de pronto existe a la telemedicina, una teleconsulta, a decir, ¿será realmente efectiva? O sea, ¿sí va a servir? ¿Sí el médico me va a poder valorar? Y nos queda claro que la telemedicina nunca va a suplir la atención paciente-médico en vivo, ¿no? O sea, sin una pantalla. Sin embargo, claro, es una herramienta que es súper útil, y sobre todo que yo creo que sigue habiendo muchos lugares donde obviamente el acceso a las redes sociales, bueno, más que a las redes sociales, a la tecnología es complicada, pero que es más complicada tener el acceso a la atención de salud. Entonces... Y bueno, ya platicabas un poco de cómo sucedía esto desde antes, pero en relación a México, Laura, ¿qué es lo que tú crees que pueda estar sucediendo, o cómo ves hacia atrás, pero también como hacia adelante, de lo que en relación a telemedicina se le puede estar tomando en cuenta? Fíjate que el CENETEC, que es la parte que como que coordina todo lo que tiene que ver con telemedicina y con tecnologías de la comunicación, cada determinado tiempo va como publicando boletines donde van describiendo como todas las actividades que se hacen o que se han hecho en México. Y la verdad es que sí existe ya la telemedicina en muchos lugares. Nuevo León, por ejemplo, o sea, en muchos estados de la República existe la telemedicina, pero obviamente pues sigue habiendo de pronto, insisto, como este temor o este como rechazo a decir, híjole, es que no sé, como que no me encanta, y no nada más de parte del paciente, sino también del médico.
porque es como complicado, y esa es la parte que les decía al principio, ¿no? Como entender que la telemedicina no es una herramienta, o sea, es un método, y entonces pues requiere una serie de pasos y una serie de, pues de lineamientos para que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, hay muchas instituciones, entre ellas el ISSSTE, que tiene toda la tecnología, donde se puede transmitir toda la información, y yo creo que hacia allá debemos de ir, ¿no? Hacia que todas las instituciones vayan instaurando, instituciones privadas y públicas que vayan instaurando servicios de telemedicina y que nos vayamos como familiarizando cada vez más pues, para tener claro que es algo que podemos aprovechar muchísimo. La parte de la pandemia nos hizo darnos cuenta que sí lo podemos hacer, ¿no? Porque muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, a nivel privado, de pronto dijimos, híjole, pues es que no sé, estás teniendo un descontrol de la ansiedad muy importante, pero pues no puedes salir ahorita porque un familiar tuyo tiene COVID, pues ni modo que te quedes teniendo crisis de ansiedad. Entonces vamos a conectarnos y hacemos una videollamada, hacemos una teleconsulta, y de esta manera, pues vemos de qué manera podemos resolver ahorita el problema. Sin duda me estás hablando como de muchos beneficios, pero me imagino que también hay adversidades, porque ahorita pensé Claro. y dije, bueno, si este paciente con ansiedad requiere de un medicamento, pues ¿cómo le haces? Porque hay medicamentos que son de venta libre, pero hay otros que son controlados. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, ¿qué limitantes también puedes encontrar? Claro, sí, así como hay muchísimos beneficios, pues obviamente también hay muchas limitantes. Entre ellas, una de las que acabas de mencionar, la parte de las recetas, de los fármacos, porque efectivamente, ¿no? No tenemos todavía nosotros como un sistema como existe en otras partes del mundo. Por ejemplo, Dinamarca es uno de los lugares que tienen los mejores servicios de telemedicina, y ellos sí tienen como esta opción de enviar una receta, pero tiene que ser médico a médico, ¿no? Es decir, yo médico estoy en una institución y mi paciente está en otra institución, pero con otro médico. Y entonces ahí yo sí puedo enviar como la receta, y el médico pues ya nada más la recibe y como que la valida. Sin embargo, cuando estamos hablando que la persona está en su domicilio, pues sí es más complicado. Entonces, aquí lo que hemos hecho es, bueno, medicamentos que no son controlados, pues hacemos una receta electrónica y es muy fácil como el enviarla, pero en medicamentos no controlados, pues muchas veces lo que se realizaba es como, uno, o intentar buscar un medicamento que pudiera suplir el medicamento controlado, ¿no? Y que ayudara obviamente para mitigar, en este caso, la crisis de ansiedad. O la otra es, pues, utilizar ahora sí, pues, otros medios de poder llevar la receta, ¿no? A lo mejor pagar, ya saben, como estas empresas que llevan la receta, mandan la receta en coche y la reciben del otro lado. Entonces, claro, este es uno de los grandes problemas que existe. Y te digo, ha sido como cuestión más bien como de adaptarse y ver, o por ejemplo decir, bueno, tú no puedes salir, pero sí puedes salir, no sé, a lo mejor otro familiar que puede ir a recoger la receta y nada más llevártela, ¿no? Como ir viendo esos detalles que sí son muy importantes. Otra de las cosas que creo que también de pronto son complicadas en la telemedicina es que al final pues estamos dependiendo de la tecnología, ¿no? Y de pronto puede caerse la red, o puede haber un apagón y nos quedamos ya sin internet, o pues pasa algo que hay mucha información y nos quedamos como congelados en la pantalla. Entonces, eso también son una de las complicaciones, por así decirlo, o pues, sí, de las situaciones que tenemos que ir resolviendo. Sin embargo, creo que la ventaja es que, por ejemplo, si de pronto se cae el sistema o la red se nos cae, pues tenemos otra opción, a lo mejor de vía telefónica concluir, o de vía WhatsApp, o de buscar a lo mejor como algún lugar donde haya mejor señal, pero claro, esta es otra de las grandes complicaciones, porque no es nada más el me conecto y ya, tiene que haber una serie de indicaciones, o sea, como una red adecuada, un buen acceso a internet para que realmente podamos realizar la valoración. Sin embargo, bueno, estas son creo que de las cosas que se tienen que ir como afinando pues con el paso del tiempo. Ahora, ¿tú consideras, Laura, que entonces la telemedicina tendría que visualizarse tanto para haz de cuenta, la primera consulta, o solamente unas partes de ese camino, como decías, por ejemplo, la receta, bueno, tal vez para una crisis, ¿no? Pero ya es tu paciente y entonces recurre a ti, tú ya tienes su expediente y ya sabes qué, y pues sí,
lo puedes resolver tal vez de alguna manera. Voy a hablar como de las dos partes. Del punto de vista como institucional, lo ideal es que sea un paciente, uno de dos, o sea, o un paciente ya conocido, o que se haga la parte del enlace como de la telementoría, que es otra parte de la telemedicina. ¿Qué significa esto? Que un médico que está, no sé, en Oaxaca y que va a atender un paciente que viene de una comunidad de Oaxaca, pero que hace, voy a decir algo, 2 horas de su comunidad a Oaxaca y de su comunidad a México hace 12 horas, ¿no? Entonces, ahí sí se pudiera que fuera la valoración de primera vez. ¿Por qué? Porque va a haber un médico de por medio, que si entonces yo tengo alguna duda en cuanto a, es que sabes que necesito que explores algo físicamente, ahí está el médico para poder realizarlo. O si yo necesito decirle, ¿sabes qué? Es que necesito que primero le tomes unos estudios de laboratorio, pues entonces se los toman y después nos volvemos a contactar. Pero esa es la parte en la cual se hace este enlace de telemedicina, donde hay un especialista de un lado y un médico, aunque no sea especialista del otro lado, justamente para poder suplir estas carencias. A diferencia de un paciente que ya conocemos, a lo mejor un paciente que es de nosotros, ya subsecuente, que yo ya lo conozco, ya tiene un diagnóstico, ya lo vi, ya lo exploré, ya le tomé laboratorios, sí le puedo dar un seguimiento. Ahora, cuando es un paciente de primera vez que dice, es que yo de plano no puedo salir de mi casa ahorita, pero me urge la atención, pues se tiene que valorar. Entonces, claro, estas son como las cosas que de pronto complican la telemedicina, ¿no? Claro, y bueno, también ahí entra la educación del paciente y de la sociedad en general, ¿no? De alguna manera, porque bueno, obviamente del lado del médico tratante, pues sí se tiene que tomar en cuenta esto, que supongo que al rato tendrá que ser una materia de la carrera de todas las licenciaturas de medicina, ¿no? Sí. Porque ahorita lo describes, la telemedicina, el telemétodo, o sea, todo lo que tiene que ver los procesos y procedimientos para hacer bien un trabajo de detección, de diagnóstico y de seguimiento. Y bueno, no vas a poder sustituir obviamente la auscultación que necesitas hacer Claro, en vivo, claro. pero también las personas creo que necesitaríamos estar mejor preparadas para saber brindar mejor la información incluso. Y en esa parte sí, sí existe, de hecho, como a lo mejor no como un manual de telemedicina de cómo tiene que hacerlo el médico, pero sí hay una serie de recomendaciones que se dan, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de, pues corroborar que sea el paciente el que estás evaluando, que te conozcan a ti, que el lugar donde se lleve a cabo la valoración sea un lugar específico, que tenga como la suficiente luz para que tú puedas ver bien al paciente, que pueda cerciorarte de que en caso, insisto, de que se caiga la red o no haya acceso a internet, puedas tener el seguimiento de otra manera. Entonces, claro, también es como esta parte pues sí, de brindar como psicoeducación, de que efectivamente la telemedicina no va a suplir la medicina presencial, pero que en ciertos momentos es una herramienta, un método, perdón, que debemos de tener presente y tener claro que a lo mejor vamos a decirle al paciente, bueno, lo voy a valorar, pero necesito que esté en una habitación bien iluminada, que no haya ruido, es decir, también vamos a dar nosotros ciertas indicaciones para realmente asegurarnos de que esa atención que se brinde va a ser una atención de calidad. Y la parte de la psiquiatría, bueno, es una parte maravillosa porque nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de exploración, pues es la entrevista, ¿no? Sin embargo, insisto, eso no suple el que yo vea al paciente de manera presencial para completar la valoración. Sí, yo me imagino que deben de haber, pues, ciertas enfermedades o condiciones que son como mucho más fáciles de realizar en entrevista virtual por Zoom, ¿no? Como tú dices, no es lo mismo lo psicológico, lo emocional, que cuando ya tienes que a lo mejor, no sé, poner el estetoscopio y ver la respiración o cómo está la digestión o otros asuntos, pues que sí requieren a fuerza de alguien que sepa hacer esa exploración. Claro, va a haber alguna serie de trastornos, de enfermedades, de padecimientos que no puedan realizarse en su totalidad por telemedicina, pero que sí nos pueden ayudar como para una primera valoración y de decidir no se puede, sí se puede. Y eso al final sí acorta la brecha de atención. Si bien no significa que el hecho de que yo dé una consulta a través de telemedicina es que todo el tiempo va a ser a través de telemedicina, ya estoy acortando el tiempo de atención.
Y eso, pues evidentemente, como lo dices, es algo pues que deseamos, ¿no? En pleno siglo XXI quisiéramos que todos tuvieran acceso a la salud mental. Y la telemedicina no nada más abarca la parte de valorar a alguien que tiene ya un problema, sino de capacitar a médicos de otros lugares para que puedan detectar de manera oportuna. Y entonces también estamos haciendo a través de telemedicina programas de prevención. Entonces se capacita médicos de primer y segundo nivel, o sea, que están en lugares pequeñitos, que no tengan a lo mejor un especialista en salud mental, un psiquiatra, un psiquiatra, muchísimo menos, y los podemos ir capacitando ahí para que ellos vayan detectando oportunamente y entonces sí decir, ok, yo creo que sí tiene, no sé, TDA, ¿no? A lo mejor ya pido una interconsulta a través de telemedicina, corroboro, pero ya no me espero a que se complique ese cuadro de TDA para llegar al diagnóstico. Entonces eso también es padrísimo, ¿no? Es fabuloso. Y además te voy a decir una cosa, creo que también hay que confiar en los expertos. Quiero decir, en este momento es confiar en un médico que sabe qué es lo que está haciendo y que puede dar su consulta a través del Zoom o de la plataforma que sea, y que puede también combinarlo, porque puede decir, mira, a lo mejor una sesión o dos, o sea, te estoy viendo, pero a lo mejor de pronto es, ahora sí necesito que vengas al consultorio. Pero de alguna manera, como tú dices, ya no lo hice venir cada mes desde 120 kilómetros, a lo mejor es cada 3 meses. Otra cosa que me quedé pensando hace rato, Laura, es esta parte donde dicen es que el niño se porta diferente cuando está en presencial que en virtual, ¿no? Pero a mí lo he visto al revés, porque cuando están en el consultorio muchas veces llegan y hasta timiditos están y quietecitos, ¿no? Y no se mueven. Y cuando están en su casa, mira, corren, se acuestan, se levantan, llevan la tableta o el celular donde estén conectados y lo ponen y lo vuelven a mover a la cama y se acuestan y luego llegan y te enseñan y te dicen, mire mi juguete y lo ve jugando. O sea, también puedes ver, ¿no? Otras cosas que no verías en un consultorio. Claro. Y también Sí, ves hasta su dinámica, su espacio claro. en el que se mueven. Puedes también, o sea, cosas muy positivas. Justamente, ¿no? Veo a un chiquitín en la consulta y le cambiamos la presentación del medicamento y le dije a la mamá, grábalo cuando esté en clase, ¿no? Dile que lo vas a grabar porque yo lo estoy pidiendo, sin decirle, ay, voy a poner la cámara enfrente de ti. Y al principio estaba como muy seriecito, conforme fueron pasando los ratitos ya empezó a hacer como es y entonces me llamaba mucho la atención porque me decía la mamá, es que yo lo veo como muy distraído. Y cuando veía yo el video que me había enviado, que eso también es, el envío de información es también telemedicina, le decía, oye, pero si comparamos en la última consulta que estuvo con nosotros, que hizo tal, y ahorita frente a las clases, porque estaban clases en línea, viste tal, sí hay una diferencia. Y me decía, es que eso no me había como que puesto a pensar que eso no es distracción, sino que más bien yo le hablé y pues claro que me volteó a ver, ¿no? Pero porque yo le dije su nombre y me volteó a ver. Entonces, claro, el que nosotros observemos esta parte en su área de confort, pues por supuesto que eventualmente van a ser como son. Y al final de la historia, por supuesto que podemos realizar una valoración integral. Comentábamos antes de iniciar de estas intervenciones digitales de prescripción, ¿no? Que es parte también, o sea, ya para el tratamiento, ¿no? Así como, bueno, te voy a prescribir un medicamento y aquí está tu receta para que vayas a adquirirlo en la farmacia. También mucha gente involucrada en la neurociencia que ha estado trabajando justamente en poder implementar intervenciones digitales, pero de prescripción, o sea, como juegos de computadora, por decirlo coloquialmente, pero no se trata de que, pues vamos en el tráfico y entonces toma la tableta para que te entretengas y en lugar de que veas cualquier cosa, pues mejor juega un jueguito que te ayude al cerebro. No, aquí es un tratamiento que lo sigue un especialista o un médico tratante o un psicólogo especializado en el TDA para que pueda entonces el niño hacer uso de este recurso como su tratamiento, ¿no? Entonces lo va a jugar a determinada hora durante determinado tiempo y durante determinados días, ¿no? Entonces también es muy interesante cómo están surgiendo estas herramientas, ¿no? Y comentábamos de algunas que pues están en el mundo disponibles
Y yo creo que también ahí se abre otro campo, ¿no? El campo justamente de la investigación, de realmente poder como demostrar que es efectivo, como se hizo con este juego, que pues sí está como para un rango de edad muy específico, y estaba yo leyendo que son 25 minutos al día por 5 días como parte del tratamiento, ¿no? Para ayudar a ciertas cuestiones de memoria de trabajo. Supuesto que la tecnología no nada más es implementarla como para una red social, como para platicar con el amigo que está en otra parte del mundo, sino también como un tratamiento. Y qué cosa más hermosa que decirle a un niño, bueno, como tu tratamiento van a ser 25 minutos, 5 días a la semana de un videojuego, maravilloso, ¿no? Y también vamos a tener que sensibilizar a los papás y brindar psicoeducación de que, bueno, por lo menos que les mencionaba yo ya está aceptado por la FDA como una prescripción, que solamente el médico puede prescribir y puede como dar la autorización para que se baje. Que te diré que tiene su lado de dificultad, y justamente para poder estimular las zonas cerebrales que tienen que ver con algunos de los procesos cognitivos que se requieren impulsar, pues bueno, sí demanda esfuerzo, ¿no? Demanda ejercicio. También aclarar que no son sustitutivas de un tratamiento farmacológico, ¿eh? Sí, claro. Es como está la parte multimodal siempre del tratamiento del TDA, ¿no?